Bueno, entonces, si les parece, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema es sobre conceptos básicos, ¿sí? Muy probablemente todo lo que vamos a ver ahorita, pues ustedes ya hayan tenido algún acercamiento en la preparatoria o en la licenciatura o en la maestría, ¿verdad? Los que ya están en doctorado o que pues ya son profesionistas, ¿no? Pero pues bueno, nunca está de más conocer o más bien repasar los conceptos que pues se supone que debemos de tener claros, pero ay, a veces nos preguntan la definición de algo como la media o la desviación estándar y ay, cómo batallamos, ¿verdad? Para explicar el concepto. Creo que todo el mundo podemos explicar la fórmula, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo se calcula una media, un promedio. Pero aquí la cuestión sería, ¿sabemos realmente qué significa? ¿Sí? Bueno, entonces ese tipo de cosas pues las vamos a abordar el día de hoy. Entonces, permítanme, vamos a poner esto en presentación. Ahí está. Bueno, antes de comenzar con los conceptos tal cual, me gustaría nada más hacer un pequeño hincapié en lo que son las áreas de la estadística, ¿sí? Porque también de repente estamos como que acostumbrados a que hay personas que dicen, no, es que yo estoy estudiando estadística descriptiva o yo estoy estudiando estadística inferencial, ¿sí? Entonces, a veces no sabemos cuál es la diferencia o de qué se trata cada una, ¿sí? Entonces, pues bueno, nada más comentarles que las áreas de la estadística se tienen, digamos, bien ubicadas, tres de ellas, que es como les decía, estadística descriptiva, estadística inferencial y estadística multivariada. ¿Sí? Son las tres grandes áreas en las que nosotros podemos separar las pruebas, ¿sí? O los distintos análisis de estadística que podamos realizar. Y pues bueno, cada uno de ellos tiene su objetivo pues muy particular, ¿verdad? En el caso de la estadística descriptiva tenemos el objetivo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y valga la redundancia, describir cómo son mis datos, ¿sí? Necesitamos nosotros saber si nuestros datos tienen cierta tendencia en cuestión de media, mediana, moda, desviación, rango, etcétera, ¿no? ¿Cómo son mis datos? ¿Cuál es el material con el que voy a estar trabajando? ¿Verdad? Porque dependiendo de las características de esos datos, es como yo después voy a poder aplicarle pruebas de hipótesis, ¿sí? Para entonces ya probar si tal grupo fue significativamente diferente al otro grupo o si hay una correlación entre variables o si hay una causa-efecto, ¿sí? Ahí ya estaría yo entrando en el mundo de la estadística inferencial. Ahora sí vamos a probar qué es lo que está pasando con mis datos. Y en el caso de la estadística multivariada, pues estamos hablando de lo mismo, estadística inferencial, pero con muchas variables. Como su nombre lo dice, multivariado, pues vamos a estar trabajando con 2, 3, 4, 20 o 500 variables, ¿verdad? Todas las que ustedes gusten o crean que son importantes para definir o explicar el fenómeno. Bueno, pues entonces existen muchas técnicas de este tipo que nos pueden ayudar. Nosotros nos vamos a ir completamente en orden, ¿verdad? Vamos a empezar describiendo nuestros datos, describiendo nuestro estudio. Luego vamos a pasar a la estadística inferencial, vamos a empezar a hacer pruebas de hipótesis. Y más adelante, ya cuando estemos bien entrenados en estas cuestiones, pues vamos a empezar a utilizar algunos modelos multivariados, ¿no? Que seguramente ustedes ya han tenido algún acercamiento con estas técnicas y pues son bastante complejas, ¿no? Son laboriosas, son entretenidas desde el punto de vista de que hay mucho que hacer, es un proceso largo, pero también nos da mucha información. Esa es la ventaja de trabajar con la estadística multivariada. ¿Sale? Entonces, nada más quería pues hacer aquí un pequeño paréntesis para que ustedes observen pues cuál va a ser el camino que vamos a llevar.
Permítanme, déjenme le cambio. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos que vamos a ver el día de hoy? Bueno, son los siguientes. Vamos a ver qué es una población y qué son los parámetros, ¿sí? Es decir, ¿qué tienen que ver los parámetros con las poblaciones? Resulta que están íntimamente relacionados. Muestra y estadístico, ¿sí? Así como parámetro y población están íntimamente relacionados, resulta que muestra y estadístico también lo están. Vamos a ver lo que comentábamos ayer. ¿Qué es la exactitud y qué es la precisión? ¿Y por qué es importante que yo tome en cuenta esto a la hora de realizar mi tesis o proyecto de investigación? Y finalmente vamos a hablar de constantes y variables, ¿sí? Un tema muy importante, sobre todo en la cuestión de las variables, porque pues esto es precisamente con lo que vamos nosotros a trabajar, ¿sí? Ya en nuestros trabajos de investigación. Bien. Entonces vamos a empezar por población y parámetro. Bueno, voy a comenzar a hablar de una manera muy básica, ¿sí? Obviamente pues es para, recuerden que estamos empezando desde cero. Recuerden cualquier pregunta o duda, inmediatamente lo pueden comentar. Bueno, tendríamos que empezar por definir qué es una población. Si ustedes piensan en términos biológicos, bueno, pues inmediatamente decimos, pues es un conjunto de organismos de la misma especie que se reproducen, que tienen descendencia fértil, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista humano, pues una población pues es un conjunto de personas que viven en cierta localidad o en cierto país o etcétera, ¿no? En un lugar y tiempo determinados. Sin embargo, en la estadística, nosotros vemos que el término de población es un término muy amplio. Es un término que se refiere a un conjunto completo que puede ser de individuos, de objetos, de datos, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que tú vas a estudiar. No tiene que ser a fuerza un ser vivo, no tiene que ser a fuerza un ser inanimado, no, o sea, puede ser lo que tú quieras. Y entonces este conjunto de cosas, vamos a decir, el investigador está interesado en estudiar. En el caso de que quisiéramos hacer un experimento, la población, como dice aquí, es el grupo más grande de individuos del cual vamos a tomar a algunos sujetos que van a participar en dicho experimento. Eso quiere decir que a veces yo puedo observar la población completa. Puede ser, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, yo esté trabajando en una parcela de maíz y entonces yo digo, esta parcela es mi población. Entonces yo puedo caminar por esa parcela, puedo ver sus límites y puedo decir, mira, mi población va de aquí hacia allá. Entonces yo la puedo ver exactamente dónde empieza y dónde termina. Pero también se puede dar el caso de que yo tenga una población a la que llame los pinos de la Sierra Madre de Durango, ¿no? La Sierra Madre Occidental. Entonces yo les pregunto, a ver, pónganse a pensar en cuántos pinos tiene la Sierra Madre Occidental. Pues muchísimos, ¿no? Probablemente millones. Ojalá que sean millones, ¿verdad? Que nunca se acabe el bosque. Entonces nosotros decimos, pues sí existe una población de pinos, que yo no pueda ver su inicio y su final, pues no la exime de que sea una población, ¿no? O sea, sí es una población que tiene inicio y fin, pero yo no la puedo ver, pero pues bueno, sigue siendo una población. Entonces, en este momento, ahí me gustaría que ustedes empiecen a pensar en sus tesis o en sus proyectos de investigación. Empiecen a pensar, ¿cuál es su población? ¿Sí? ¿Cuál es la población en la que ustedes van a estar trabajando? Ya sea de un experimento o ya sea cuando salen a campo y van a trabajar con datos del medio ambiente. Entonces, por favor, por ahí, en alguna libreta, en alguna hoja o en Word, si ustedes quieren, vayan ahí escribiendo. Yo pienso que mi población es esta.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a aterrizar todos estos conceptos ya en lo que es nuestro propio trabajo, para identificar dónde está mi población. Más adelante vamos a ver dónde está mi muestra, ¿sí? Vamos a empezar a ver ese tipo de cosas. Y ahorita lo vamos a comentar entre todos, ¿sale? Entonces, por favor, piensen, ¿cuál es su población de estudio? Ahora, decíamos que los parámetros están muy relacionados con las poblaciones. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que la definición de parámetro es la siguiente. Es una característica de la población. Ah, caramba. Es una característica, es algo que nosotros nos va a definir a esa población. Bueno, y resulta que se identifican con letras griegas. No sé si ustedes se saben las letras griegas, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, teta, etcétera, ¿sí? Pero hay por ahí alguna letra, una letra griega que se llama mu. Hay gente que le dice mu, como si fueran vacas, ¿no? Mu. Pero bueno, yo le digo mu. Entonces resulta que la media poblacional, también llamada esperanza, que se identifica con la letra griega mu, es un parámetro. ¿Por qué? Pues porque la media poblacional, como su nombre lo dice, ¿verdad? De la población, pues nos va a dar una característica, ¿sí? De esa población. En este caso, pues el promedio. Ahora, fíjense, sucede algo muy chistoso con esto de la palabra promedio y la palabra media. Seguramente ustedes en la prepa les enseñaron a sacar promedios, ¿no? El promedio de altura, el promedio del peso, etcétera. Pero resulta que la palabra promedio es una palabra muy informal. En estadística no decimos promedios, decimos medias, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a depurar nuestro vocabulario, ¿sí? Y si vamos a estar ya hablando de manera formal, con estadística, tenemos que ir quitándonos algunas palabritas que pues no son, digamos, propias de la jerga estadística. Entonces, quiten de su vocabulario la palabra promedio y ahora siempre utilizaremos la palabra media. Entonces, la media poblacional, también llamada esperanza, recuérdenlo, porque luego también hay que aprendernos los sinónimos. Ahí me da mucha risa mis alumnos de licenciatura porque me dicen, ay maestra, pues ¿por qué nos vamos a aprender los sinónimos? Con que nos aprendamos una de las palabras y ya. No, les digo, porque luego llega alguien y te pregunta, oye, ¿qué es la esperanza? Y entonces tú sí te lo sabes, pero te lo sabes como media poblacional, no como esperanza. Entonces van a decir, no, este muchacho, hombre, pues ¿quién le dio estadística que no sabe nada de esto? Entonces les digo, no, tenemos que ampliar nuestro conocimiento al máximo, ¿sí? Entonces, los sinónimos, por favor, también hay que tenerlos en cuenta, también hay que aprendérnoslo, ¿sí? Y manejarlos. Entonces, la media poblacional o esperanza, mu. También tenemos otra letra griega, que es un parámetro también, otra característica de las poblaciones, que es la letra griega sigma. Es este simbolito que estamos viendo aquí, ¿sí? Y sigma viene a ser la desviación estándar poblacional. Si se fijan, tanto la media que estoy comentando aquí como la desviación estándar pertenecen a las poblaciones. ¿Cómo lo sé? Pues porque son letras griegas. En un momento más vamos a ver cómo nos podemos referir hacia las muestras. ¿Vale? Ahora, algo muy importante. ¿Es fácil o es difícil que yo pueda obtener tanto la media poblacional como la desviación estándar poblacional? Bueno, si yo estoy trabajando en una parcela de cultivo de maíz, probablemente, pues bueno, nunca he ido a una parcela, no sé cuántas plantas de maíz le quepan, pero imagínense que le caben unas 300, por decir algo. 300 plantas de maíz en una parcela de cultivo. Si yo me pongo a medir todas esas plantas,
las mido a cada una, la altura, 300 veces, ¿no? Bueno, tengo mi base de datos bastante amplia, 300 datos. Yo puedo sacar la media, ¿no? Y entonces, esa media que estoy obteniendo, pues va a ser mu, va a ser la media poblacional, ¿sí? Y con esos datos, yo puedo calcular también la desviación estándar, sería sigma, la desviación estándar poblacional, ¿sí? Y en ese caso no tuve ningún problema. ¿Por qué? Pues porque mi población tiene unos límites que yo los puedo ver y yo puedo ponerme a medir a todos los individuos de ese conjunto, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí es fácil obtenerlo. Pero volvamos al tema de los pinos de la Sierra de Durango, ¿sí? Imagínense que hay, no sé, 10 millones de pinos en toda la Sierra de Durango. ¿Cómo le voy a hacer para medirlos a todos? ¿Sí? No voy a poder. O a lo mejor sí se puede, pero necesito un ejército de personas, necesito a lo mejor unos 2 o 3 años para poderlos medir a todos, necesito un dineral bárbaro, ¿no? Entonces digo, no, ¿sabes qué? No es práctico y no es viable, financieramente no es viable medirlos a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese caso no vamos a trabajar con parámetros, ¿sí? Imposible. Para eso está la alternativa de trabajar con muestras, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a caer en cuenta de que pues va a depender de muchas cosas si voy a trabajar con poblaciones o con muestras. Va a depender mucho de cuál es mi población, ¿sí? Cuánto dinero tengo, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo quiero invertir, ¿sí? En eso va a recaer esa decisión, ¿vale? Bien. Entonces, por favor, cada uno de ustedes ya vaya pensando, ¿sí? Si van a trabajar con la población completa. Acuérdense, el primer ejercicio era determinar cuál es su población. El segundo ejercicio es determinar si van a trabajar con toda la población o su población es tan grande que no la pueden cubrir toda. ¿Sale? Ya van 2 preguntas que ahorita vamos a empezar a responderlas con cada uno de ustedes. Ahora, vamos a ver cómo podemos nosotros calcular la media poblacional, ¿sí? O esperanza, recuérdenlo, ¿no? O también llamada mu. Bueno, fíjense bien. Tengo este problema aquí, ¿sí? Y les pongo este problema pues porque en las poblaciones finitas pues es relativamente fácil, ¿no? Pero las poblaciones infinitas, como en este caso, lo de los pinos de la Sierra de Durango, pues tenemos que hacer hincapié en cómo podemos estudiar esto. Fíjense, dice aquí en estadística se dice que esta es una población infinita de pinos porque no se sabe cuántos hay. ¿Sale? Entonces, claro que hay un fin, ¿verdad? Deben haber 5.782.910 pinos. Pero aquí la situación es que como yo no los he contado, pues para mí es una población infinita, ¿verdad? Pero tengo este problema. A mí me están encargando saber cuál es la media de la altura de los pinos de la Sierra de Durango. Yo les tengo que dar una media. Pero vean la imagen. ¿Cómo le hago? ¿Cuáles agarro? ¿Cuántos? Etcétera, ¿no? No los voy a medir todos. Entonces, en un supuesto de que yo pudiera medirlos a todos, ya decíamos que vamos a obtener su media poblacional, es decir, mu. ¿Y cuál es la fórmula de la media poblacional? Bueno, pues es la fórmula tradicional, ¿no? Vamos a sumar las alturas de todos los pinos, de los 5 millones y feria de pinos, y lo vamos a dividir entre el número de todos los pinos, ¿sí? De esa manera nosotros sacaríamos la media poblacional o la esperanza. Entonces, imaginen ustedes que me dio un resultado de mu de 35.2 metros, ¿sí? Esto es lo que miden de altura en promedio, digamos, los pinos de la Sierra de Durango. Ay, pues ya cumplí, ¿verdad? Uy, qué bueno.
Me estaban pidiendo este dato, ya lo saqué. Ahí está. Muy bien. Ahora, si esto nosotros lo viéramos en una representación gráfica, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, estos puntitos azules son los datos de las alturas de los pinos. ¿Sí? Como podemos ver aquí, tenemos aquí la escala del 0 al 60, ¿sí? Que está, digamos, en metros. Y aquí tenemos toda la distribución de los datos de los pinos. Entonces, recuerden que nosotros calculamos una media poblacional de 35.2 metros. Entonces, eso querría decir que esta línea roja que tengo aquí punteada me está representando la media poblacional de altura de esos pinos. Miren, aquí está 35.2, aquí está esa línea. ¿Ok? Fíjense cómo la media va a pasar pues en un punto muy cercano al centro de todo esto que se le denomina la nube de los puntos. ¿Sí? Esta nube de puntos pues es la dispersión de mis datos. ¿Sí? Entonces la media es determinada como el punto de equilibrio o un punto central, ¿sí? De mis datos. Ok. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? De la nube de puntos. ¿Sí? Porque pues a mí me pidieron nomás la media y pues ese es el valor que les di, pues ¿qué más se necesita? Bueno, pues hay otra característica muy importante que yo puedo obtener, que es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar poblacional, que decíamos hace rato que tiene el símbolo de la letra griega sigma, nos va a ayudar porque nos va a permitir conocer la variabilidad que hay en los datos que yo tomé para obtener la media. Fíjense bien, dice aquí, la desviación estándar poblacional es una medida que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media poblacional. Entonces, si mi media poblacional era de 35.2, pues habrá quienes piensan que todos los pinos de la sierra miden 35.2. Pues resulta que no, ¿verdad? Ese valor salió porque fue un cálculo, ¿sí? Un cálculo matemático derivado de toda la variabilidad de datos de los pinos que están en esa sierra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa conocer la desviación estándar? Ah, pues porque la altura de los pinos es variable. Voy a encontrar pinos muy chiquitos, pinos medianos, pinos muy grandes, etcétera, ¿no? Entonces yo necesito saber esa media con cuánta nube de datos se está generando. Entonces, miren esta otra imagen. Aquí tengo la pregunta, ¿qué tan dispersos se observan los datos con respecto a la media poblacional? Fíjense, volvemos a la misma gráfica, solo que ahora hacia la izquierda del 35.2 van a estar los pinos denominados, entre comillas, pequeños, ¿no? Que son más chiquitos que el valor de 35.2, que es la media. Y para el lado derecho vamos a encontrar los pinos grandes, ¿sí? En el caso de pinos que midan más que la media, 35.2. Y entonces, esto que se está formando aquí, a lo cual pues ya le pusimos aquí un círculo que los está encerrando, es a lo que se le llama la nube de puntos. ¿Sí? Y esa nube de puntos me va a estar representando lo que es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar poblacional tiene la siguiente fórmula, ¿sí? Más adelante veremos ya la aplicación de esta fórmula, cómo se calcula y todo. Ahorita lo único que quiero que ustedes aprendan es el concepto. Entonces, bueno, aquí está sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos menos la media. Miren, aquí está mu. Esto al cuadrado sobre el número total de datos. En este caso, pues n son todos los pinos de la sierra. Imagínense que ya lo calculé y resulta que la desviación estándar poblacional es de 5.7 metros.
Fíjense, desde aquí empieza algo interesante. ¿Recuerdan que la unidad de medida de la media son metros? 35.2 metros, esa fue la media. Pues la desviación estándar tiene las mismas unidades que la media. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos nosotros de desviación estándar, estamos hablando también de un valor que tiene unidades, en este caso, metros. Entonces, 5.7 metros es lo que mide esa nube de puntos, ¿sí? Lo que mide, digamos, de amplitud. Entonces, fíjense bien en esto. Mientras más pequeña es la desviación, los datos son más similares entre ellos y en una gráfica estarían muy juntos. No sé si les hace sentido, ¿sí? Pero piénsenlo, piensen en esta nube de puntos que todos estén muy pegaditos a la línea roja, muy pegaditos. ¿Eso qué significa? Significa que los datos se parecen mucho entre ellos, ¿sí? Y también obviamente se van a parecer mucho a la media. Entonces, en ese caso tendríamos una desviación estándar muy pequeña. Por el contrario, mientras más grande es la desviación estándar, los datos son poco similares. ¿Por qué? Porque van a haber algunos datos, como en este caso, de pinos muy pequeños y también unos datos de pinos muy grandes, y eso hace que la nube de puntos se expanda, ¿sí? Y entonces vamos a tener una desviación estándar muy grande, una alta variabilidad de alturas en esos pinos que estamos midiendo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces una alta desviación estándar es mala. Todo el mundo queremos tener desviaciones estándar pequeñas. No necesariamente. Todo va a depender del fenómeno que ustedes estén estudiando, ¿sí? Si estamos nosotros en campo estudiando a los pinos, ¿sí? Sin ninguna intervención del ser humano, nada, yo simplemente llego y mido lo que está ahí en la naturaleza, y si me encuentro una variabilidad muy grande, ¿sí? Bueno, pues no hay ningún problema, así está el ecosistema, ¿sí? O sea, no es mi culpa que haya una desviación estándar tan grande. Simplemente, pues, hay pinos muy chiquitos que acaban de nacer y hay otros muy grandotes que ya tienen muchísimos años en el bosque, ¿vale? De igual forma, si yo llego, por ejemplo, a un Otra. cultivo, ¿sí? Adelante. Entonces, esa desviación estándar no tiene que ver con la toma de los datos, o sea, es más bien la evaluación del fenómeno, es lo que no me queda muy claro. Sí, exactamente. Se supone que cuando tú ya tienes tus organismos del estudio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo estuve estudiando los pinos, imagínate. Yo llego y voy a medir los pinos que yo me encuentre al azar, Ujú. ¿sí? En caso de que yo tenga una preferencia que diga, no, es que yo nada más quiero estudiar los pinos adultos. Ah, bueno, pues entonces me voy nada más sobre de los grandotes. Pero si yo voy a estudiar todos los pinos de la sierra, yo voy a agarrar parejo, desde los chiquitos hasta los grandotes, porque ese es mi objetivo del estudio, ¿sí? Si tú Entonces, llegas, por sí. ejemplo, en ese caso de los 5.7 metros, sería como cuando se documenta, los pinos miden 35.2 más menos 5. ¿Se puede así entenderlo? Sí, en el caso de que tú pongas que ese más menos es la desviación estándar. Ok. ¿Sí? Porque resulta que también se acostumbra a poner más menos algo que se llama error estándar. Ah, ¿Sí? ya, No sé si han visto me estoy esa confundiendo. otra definición que la vamos a ver un poquitito más adelante hoy Sí, mismo. tal vez eso es lo que me estoy confundiendo. Ok. Ándale, a lo mejor sí, Sí, exactamente. gracias. Es diferente desviación estándar de error estándar, ¿eh? Aguas, es muy diferente. Están también relacionados, pero son diferentes. Ok, Ahorita vamos a ver por qué. gracias. No, a ti. Entonces, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es que no hay un valor correcto ni un valor incorrecto de desviación estándar. No lo hay. Simplemente es qué tan variable es, ahora sí que tu variable, ¿no? Cuánta variación hay en la variable que tú estás estudiando, pues vas a tener mucha desviación estándar si hay mucha variabilidad y vas a tener poca desviación estándar si hay poca variabilidad.
pero no, nada es correcto ni incorrecto, simplemente así son tus organismos, así es lo que estás midiendo, ¿sí? Entonces, no se asusten si ustedes tienen una desviación estándar muy grande, no es malo, no para nada. Significa que tienes organismos muy pequeños y otros muy grandotes, o valores extremos, por alguna razón hay valores extremos en tu fenómeno, pero entonces hay que explicar por qué, ¿sí? Pero en cuestión de la desviación estándar, este parámetro simplemente te está diciendo cuál es la variabilidad que hay en tus datos. ¿De qué tamaño es tu nube de puntos? ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda. Acuérdense que vamos despacito porque son cuestiones a lo mejor muy teóricas, ¿sí? Como son la base, necesitamos pues ir poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, igual si tienen dudas, me preguntan. Ahora, Entonces, muestra. doctora, Sí, dime. entonces la media nos habla de lo que hay perdón, la media poblacional nos habla de un número que se puede verificar, pero no siempre va a estar. O sea, no siempre voy a tener árbol o pinos de 35.2, sino que es un promedio nada más. Y la desviación me dice que son el máximo y el mínimo que puede haber, algo así es. Sí, 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 exactamente. Mira, voy a volver a poner acá el valor de la media. Sí, ahí está la media. 35.2 metros es, digamos, el punto de equilibrio. Si te fijas, es como si fuera el centro de tu nube de puntos. Sí. Tu nube de puntos es todo esto, mira, lo estoy señalando, ¿sí? Ujú. Y la línea roja pasa por el centro, ¿sí? Entonces, ese punto de equilibrio, imagínate una bolita de unicel, Sí. exactamente el centro de esa bolita de unicel sería la media, ¿sí? Y toda la bola de unicel sería toda esta nube de puntos, ¿de Ujú. acuerdo? Ok, entonces, eso es la media, es ese punto que está en el centro. Y la desviación estándar viene a ser qué tan dispersos están tus datos con respecto a esa media, a ese valor central. ¿Sí? Entonces, por obvias razones, mientras más alto sea el valor de desviación estándar, pues más dispersos o alejados de la media se encuentran los datos y viceversa, ¿verdad? Entonces, pero es lo que les digo, no hay que asustarse si tu dispersión está muy grande, no pasa nada. También puede estar chiquita y pues tampoco pasa nada. Simplemente, pues bueno, eso es lo que midieron los datos de tu estudio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahorita les va a quedar un poquito más claro cuando veamos la media, ¿sí? Y el error estándar. Vamos a redondear ya todo el tema. A ver, aquí tenemos una mano levantada. Sí, Abraham, ¿levantas la mano? Sí, un ejemplo que uso mucho con los alumnos con la desviación estándar y queda un poquito más eh, ejemplificado es que les comento que la desviación estándar pues es un indicador, es un parámetro que nos da una interpretación. Entonces, nosotros, por ejemplo, al momento de tomar una decisión, ese dato nos sirve mucho. Por ejemplo, si tuviésemos un empleo con un sueldo base mensual con un promedio de tal cantidad, pues yo creo que sería demasiado arriesgado tomar la decisión únicamente con la media si contamos con la desviación estándar, ya que la desviación estándar nos diría cuánto se aleja el sueldo de la media y eso nos diría qué tanto nos permitiría en ventajas o desventajas tener tener esos datos es decir, al tener nosotros esos datos, nosotros sabríamos qué podríamos esperar de ese empleo. Por ejemplo, si la desviación estándar es muy grande, hay que tener en cuenta que habría días en que no nos pagarían y habría días en que nos pagarían mucho dinero y que ahí tendría que intervenir mucho en nuestras habilidades de administración, ya que pues vamos a sufrir mucho. En caso contrario, un empleo donde la desviación estándar está muy apegada a la media, pues nos convendría porque quiere decir que nuestro sueldo no se va a mover, o sea, va a ser muy igualitario y eso no pondría en prueba nuestras capacidades de administración.
Ok. Sí, muy bien. Ahí lo que estás comentando, pues son, digamos, los casos extremos, ¿no? De total incertidumbre a total certidumbre. O sea, la incertidumbre es, ¿me pueden pagar mucho o no me pueden pagar nada? Y la certidumbre es decir, pues sabes que sí, voy a tener mi sueldo seguro, ¿no? Entonces, la nube de puntos gigante sería en la incertidumbre y la nube de puntos muy pequeña sería en la certidumbre. ¿Sí? No sé si entendí bien. Sí, ¿Sí? así Algo es. así Las sería. desviaciones, sí, así es. La desviación estándar nos daría la certidumbre sobre lo Ujú, que podemos esperar, ¿no? Una desviación estándar amplia nos diría que tenemos que tener amplias habilidades de administración ujú. porque habría meses en que recibiríamos mucho dinero y meses en los que no recibiríamos dinero. Ok. Entonces, el tener desviación estándar pequeña, pues hablaría que tendríamos una certidumbre en cuanto al salario. Ujú, exactamente. Sí, como ven, hay muchas maneras de interpretar según pues el tema del que estemos hablando, ¿no? Yo les estoy hablando de una cuestión biológica, aquí Abraham nos está hablando de una cuestión administrativa, pero entonces fíjense cómo el mismo concepto lo estamos utilizando para los dos temas, ¿sí? Y todo tiene que ver con eso, con una nube de puntos, de datos, ¿sí? Con respecto a un punto central que es la media. ¿Sale? Entonces, ahorita nos va a quedar, les digo, un poquito más claro, ya que veamos esto de muestra y después el error estándar. Bien, entonces, permítanme ponerles aquí los siguientes conceptos, que es muestra y estadístico. Entonces, una muestra se define como los elementos que nosotros vamos a seleccionar al azar. Fíjense, esto es muy importante en estadística probabilística, seleccionar los individuos al azar a partir de una población. ¿Para qué? Para que podamos conocer de manera aproximada a esa población. ¿Sí? Cuando no podemos trabajar con una población porque es extremadamente grande, tenemos que tomar muestras. Pero para que nosotros podamos utilizar estadística clásica, tenemos que hacer nuestros muestreos al azar. Es decir, que yo no voy a decidir cuál individuo o cuáles individuos voy a considerar en mi estudio. Yo lo voy a hacer al azar, me voy a tapar los ojos o voy a generar números aleatorios o voy a hacer un sorteo, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no debo de tener influencia en aquellos individuos que voy a utilizar para mi trabajo. Y fíjense bien, aquí está la relación que hay entre una muestra y el estadístico. El estadístico es una característica de la muestra. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que los parámetros son características de las poblaciones? Bueno, pues en este caso los estadísticos son características de la muestra. Y para que no se confundan con los parámetros, a los estadísticos los vamos a identificar con letras latinas. ¿Sí? Recuerden que los parámetros eran letras griegas. Teníamos a mu, teníamos a sigma. En este caso de los estadísticos serán letras latinas. Entonces, en el caso de la media, tendríamos que llamarle media muestral, ¿sí? Porque acuérdense que existe una media poblacional. En este caso tendríamos que llamarle media muestral. Y el símbolo que vamos a utilizar es esta X con este gorrito o esta barrita que ven ustedes aquí arriba, ¿sí? Se llama X testada. Testada viene de testa, que significa cabeza. Quiere decir que la X tiene algo en la cabeza, ¿sí? Pues tiene una barrita, ¿verdad? Entonces, así es como le vamos a llamar al símbolo de la media muestral, X testada. Doctora. ¿Sí? ¿Adelante? Oiga, entonces, por eso en los análisis clínicos se habla de parámetros, porque se tomaron muestras, no se tomaron muestras, tomaron poblaciones pues para hacer Uh-huh. esos estudios como la glucosa, el colesterol y todo eso. Exactamente. Se tomaron poblaciones completas. Ok, ¿Sí? Entonces, por eso hablamos allá de parámetros, ok, no ¿verdad? sabía. Y cuando hablas de estadísticos es porque estás tomando muestras. Ok, ¿Sí? Entonces, ajá, para que también ustedes vayan acomodando esos conceptos, ¿sí? Como dices ahorita, es que en cuestiones clínicas trabajan con parámetros. Entonces, allá consideran
que tal grupo es una población y no hacen un muestreo, hacen un censo. O sea, a todos les miden la glucosa y a todos les hacen los análisis médicos que estén probando, ¿no? Exacto. Ok, Ajá. gracias. De nada. Entonces, así como tenemos media muestral, bueno, pues ¿qué creen? Aquí también en las muestras vamos a tener desviación estándar y se va a llamar desviación estándar muestral. Y en este caso se utiliza la S mayúscula, ¿sí? Aquí le puse, ¿cómo se pronuncia? Pues se pronuncia S, ¿verdad? S mayúscula va a ser la desviación estándar muestral. Pero ¿qué creen? Aquí aparece esta cosa, error estándar. Ah, caramba. A ver, ¿por qué el error estándar no es un parámetro? Fíjense, esto está bien interesante. Allá arriba, cuando estuvimos hablando hace rato de población y parámetro, nada más dijimos media y desviación, mu y sigma. ¿Se acuerdan? Yo nunca dije error estándar poblacional. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque resulta que el error estándar es un estadístico que está derivado de la desviación estándar muestral, vean su símbolo S, y de la media muestral, X testada. ¿Vale? Entonces, el símbolo del error estándar se pronuncia como SX testada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay error estándar para las muestras, pero no hay error estándar para las poblaciones? Bien, Grace, ¿tienes una pregunta? No, me preguntaba si la respuesta es por el error humano. El error humano, bueno, sí, tiene que ver. Sí tiene que ver con el error humano. Esto del error estándar, ¿sí? En cierta medida sí. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Gracias. Ok, entonces, sigamos adelante. Ahorita ya les dejé esa interrogante, ¿verdad? De, caray, ¿por qué el error estándar está en las muestras? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, las muestras es con lo que comúnmente trabajamos los investigadores. ¿Sale? Comúnmente, ¿verdad? Hay gente que trabaja con poblaciones completas y pues no hay ningún problema. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, pues yo voy a trabajar con muestras, pero pues ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿5, 10, 15, 200? ¿Cuántas sería bueno? Bueno, esto va a depender mucho de cuánto dinero, tiempo y esfuerzo tengan ustedes. Les paso por ahí un tip. Hay por ahí alguna cita que comenta que con 30 muestras es suficiente. ¿Sí? Si tienes menos de 30, pues es difícil que observes las tendencias o si es que existe diferencia significativa entre lo que quieres probar. ¿Sí? Si tienes más de 30, wow, felicidades. Siempre es muy bueno tener números enormes de tamaño de muestra, 50, 100, 200, todo lo que puedas, pero siempre vamos a estar limitados por dinero, tiempo y esfuerzo. A ver, Abraham, ¿levantaste la mano? Bueno, sí, Sí, solamente quería comentar, doctora, ya ve que existen existen fórmulas así es. para el cálculo de muestra en población infinita y poblaciones finitas, Así es. en donde se llega a un número dependiendo de la prevalencia de las enfermedades. Bueno, hablando en este caso, en situaciones clínicas, tomando en cuenta la prevalencia de las enfermedades, se puede llegar a un número y a partir de ese número, pues podemos intuir que que nuestros resultados se van a repetir. Entonces, en una ocasión me comentaron que en un artículo científico que 30 era correcto para un ejercicio estadístico, pero ya si queríamos comprobar una hipótesis con más certeza, sí teníamos que hacer el cálculo de muestra por medio de las fórmulas estadísticas. Exactamente. Sí, 30 es, digamos, el número mínimo, pero lo que se busca es que si tú quieres más confiabilidad, ¿sí? Acercarte más a la realidad, pues tienes que agarrar todas las muestras posibles, incluso
después de aplicar una fórmula de estas que comentas, hay veces que te dicen, no, pues necesitas 500 muestras o necesitas 2000 muestras. Entonces, híjole, pues créanme que todos quisiéramos, ¿verdad?, tener el dinero para ese tipo de estudios, pero muchas veces pues estamos limitados, ¿no? Pero al menos saber, bueno, ¿cuál es el mínimo que necesito para yo poder trabajar? ¿No? Todos los trabajos son importantes, entonces pues hay que lograr hacerlos, aunque no de la manera óptima que quisiéramos, ¿verdad? Con miles y miles de muestras, pues estaría padrísimo. Pero sí, esas fórmulas, vamos a ver algunas durante el curso para que ustedes se den cuenta cuáles son los criterios que se necesita conocer para poder calcular ese tipo de tamaño de muestra a partir de las fórmulas. ¿Ok? Muy bien, gracias, Abraham, por el comentario. Seguimos adelante, ¿sí? Todavía con este problema de los malvados pinos. Fíjense entonces que pues tenemos ahora la cuestión de que necesitamos sacar una muestra de este bosque de pinos, ¿sí? Para nosotros sacar pues un estadístico, un estimador de cuál es la altura de esos pinos, ¿sí? Y resulta que pues yo nomás tengo dinero para 50 pinos. Tengo dinero para irme un fin de semana, medir 50 pinos y ya me regreso, o sea, no puedo hacer más, ¿sale? Entonces hago un muestreo al azar, eso sí, ¿verdad? Para que sea completamente válido. Y entonces puedo sacar mi media muestral, es decir, X testada. La fórmula, si ustedes la pueden observar, es la misma que hace rato para la población. Es sumar las alturas de los objetos muestrados, en este caso los 50 pinos, y lo voy a dividir entre el número de objetos muestrados, entre 50. Entonces imagínense que ya lo hice y me dio una media muestral de 30.3 metros. Fíjense, 30.3. ¿Recuerdan el valor de la media poblacional? Era 35.2. ¿Sí? Y acá con la media muestral me dio 30.3. Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿estamos cerca o estamos lejos de la media poblacional con este valor de 30.3? Hay algunos de ustedes que me van a decir, pues sí, anda más o menos cerca, y otros me van a decir, no hombre, 5 metros está súper lejos, ¿no? Entonces, ambos tendrían razón. ¿Por qué? Pues porque para unos es mucho, para otros es poco, y pues otra vez entramos en conflicto, ¿no? Entonces, no habría una manera de solucionar este problema. Entonces, si yo hago esto en la representación gráfica de hace rato, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver una nube de puntos, pero ahora únicamente de 50 pinos, y me va a dar la media muestral, que como podemos ver, es el mismo concepto. Es un punto de equilibrio que se encuentra en el centro de esa nube de puntos, ¿sí? Que me está representando en un solo valor cómo está toda en este caso la muestra, mis 50 pinos, cómo está en cuestión de altura. 30.3 metros es lo que obtuve con ese valor. Ahora, también aquí podemos ver la desviación estándar muestral. ¿Por qué? Porque tenemos esa nube de puntos que se interpreta exactamente de la misma manera que si fuera una población. Tenemos también pinos pequeños que por el azar agarré uno que otro pino chiquito y por azar también agarré uno que otro pino grandote, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden ver aquí la nube de puntos que, pues bueno, hay cierta variabilidad, ¿sí? Dependiendo en este caso de el azar. La fórmula de la desviación estándar muestral, ustedes la pueden ver, se parece en muchos sentidos a la fórmula que vimos hace rato de la desviación estándar poblacional, ¿sí? De hecho, es igualita. Nada más que aquí nosotros podemos ver que en vez de n como número total de datos, n mayúscula, tenemos n-1 y la n es minúscula. Esta n minúscula quiere decir que estamos hablando de el número de objetos muestreados, en este caso 50 pinos, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué -1? ¿De dónde salió esto? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, pues resulta que esto se llama corrección de Bessel. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es, digamos, un ajuste que se tiene que hacer para que la desviación estándar muestral pues se acerque más a lo que es la desviación estándar poblacional, ¿sí? Entonces, bueno, es nada más ahorita un comentario, ¿sí? Más adelante les digo, lo vamos a checar bien, esta fórmula de la desviación estándar muestral. Entonces, imaginen ustedes que ya calculamos la desviación estándar muestral y me sale 7.3 metros. ¿Sale? Entonces 7.3 es, digamos, toda esa variabilidad que hay en mi nube de puntos. Entonces, fíjense, la interpretación es igualita. Mientras más pequeña es la desviación, los datos son más similares entre ellos y en una gráfica estarían muy juntos. Y mientras más grande es la desviación, los datos serán poco similares, o sea, van a ser diferentes y en una gráfica van a estar muy separados. ¿Vale? Entonces, estamos hablando pues de que media y desviación en población y media y desviación en muestra son exactamente el mismo concepto. Simplemente estamos hablando de la escala. En tamaño chiquito sería en muestra, en tamaño grandote, pues sería en la población. Entonces, chequen por favor este resumen. Cuando yo trabajo con poblaciones, voy a estar obteniendo parámetros. En este caso, los dos más importantes van a ser la media poblacional, que es mu, que en este caso, para este ejemplo, me dio 35.2 metros de altura de los pinos, y lo que es la desviación estándar poblacional, sigma. En este caso me dio 5.7 metros. ¿Sí? Aquí está toda mi población de pinos, todo lo medí. Hice un censo. ¿Sí? Pero cuando estoy trabajando con muestras, lo que voy a estar obteniendo se llaman estadísticos. Y los más populares, los más importantes son la X testada, que es la media muestral, en este caso me dio 30.3 metros, y la desviación estándar muestral, que es la S mayúscula, que en este caso me dio 7.3 metros. ¿Sí? Aquí agarré nada más 50 pinos. ¿Ok? Ahora, vean por favor los resultados. La población 35.2, la muestra 30.3. Considerando que acá tengo 5 millones de pinos y acá nada más medí 50 pinos, ¿sí? ¿Creen ustedes que este valor de 30.3 me está reflejando la realidad de esos pinos de la sierra o no? Andamos lejos. Piénsenlo. Bueno, en ese caso, fíjense bien, entra a escena el error estándar. El error estándar me va a ayudar a saber qué tan confiable es mi X testada. ¿Sí? El valor medio que yo saqué únicamente con una muestra de 50 pinos. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense bien. Dice aquí que la definición de error estándar es la siguiente. Es la medida de aproximación de la media muestral a la media poblacional. Ándale, es exactamente lo que yo quiero saber, ¿no? ¿Qué tanto me estoy acercando a la realidad, a la población? Bueno, fíjense bien, mientras más pequeño sea el error estándar, la media muestral se va a aproximar más a la media poblacional y viceversa. Cuando más grande es el error estándar, más alejado va a ser mi valor de media muestral de la media poblacional. ¿Sí? Entonces, imagínense por favor que ustedes no conocen este valor. ¿Sí? Aquí lo calculamos, pero imagínense que este valor de 35.2 metros, que es la media poblacional de esos pinos, yo no lo conozco, no lo sé, está tapado, o sea, nadie ha ido a trabajar con 5 millones de pinos, no lo sé, no lo conozco. Lo único que sí conozco es esto, 30.3 metros, que es la media
de mis 50 pinos. Este valor sí lo conozco, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si la media muestral es un estimador confiable de la media poblacional de altura de los pinos? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber? Bueno, aquí tenemos el símbolo del error estándar, que recuerden que es SX testada, ¿sí? La fórmula es bien sencillita, es desviación estándar muestral, es S, entre la raíz cuadrada de N, es decir, el número de los datos que tengo, en este caso, pues 50 pinos, ¿no? Entonces, si yo hago esta fórmula, voy a tener 7.3 entre la raíz de 50 y el resultado que me dio aquí es un 1.03. Ok, ¿qué significa este resultado del error estándar? Fíjense bien. Resulta que lo ideal del error estándar es que nosotros obtengamos un valor menor a 1. ¿Sí? Por ejemplo, 0.7, 0.5, 0.8, 0.2, ¿sí? Lo que sea menor a 1. ¿Por qué? Porque si este valor de error estándar es menor que 1, significa que me estoy acercando mucho con mi valor de media muestral a mi valor de media poblacional. Si este valor se pasa mucho de 1, 1.8, 2.7, 5.9, uy, se va al infinito si ustedes quieren. Me voy a ir alejando cada vez más y más y más en cuanto a mi valor de media muestral con respecto a mi media poblacional. Ahora, a mí en este caso me salió un valor de 1.03. Si yo soy extremadamente exigente, yo diría, no, Cristina, esto está muy mal. Tienes que obtener un valor más pequeño de error estándar, menor a 1. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay manera de solucionar esto? Claro que sí. Me voy otro fin de semana a tomar más muestras de altura de pinos. ¿Por qué? Porque chequen esta pequeña regla que les puse aquí en rojo. A mayor tamaño de muestra, menor va a ser el error estándar. Entonces, si yo me voy otro fin de semana, saco los datos de otros 50 pinos, entonces ya voy a tener 100 pinos en mi muestra. ¿Qué creen que le va a pasar a este 1.03? Pues va a bajar, ¿sí? Va a bajar y entonces ya voy a estar, ahora sí digamos, en un terreno de confiabilidad que yo voy a decir el valor de media que estoy obteniendo es un valor que me representa al valor de la población, aunque ese valor de la población nunca lo voy a conocer, ¿sí? Pero el error estándar de manera indirecta me está diciendo si te estás aproximando al valor real o no te estás aproximando al valor real. ¿De acuerdo? No sé si más o menos queda la idea, ¿sí? En realidad, el error estándar es una maravilla porque nos va a estar guiando cuando nosotros estamos con la venda en los ojos porque no conocemos MIU, no conocemos la media poblacional, ¿sí? El error estándar nos va a estar guiando, va a ser nuestro mejor aliado, pero sí tenemos que saber cómo usarlo, ¿sí? Y cómo lo podemos solucionar, como les digo, aumentando la muestra, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya tienen ustedes una aplicación bastante interesante de lo que es este estadístico. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que fue casualidad que en los parámetros no hayamos puesto error estándar? ¿Sí? ¿O por qué pusimos nada más error estándar para las muestras? ¿Acaso las poblaciones tendremos nosotros también que calcular error estándar? A ver, piénsenlo. Yo pienso que el error estándar es porque, pues, al final del día es una muestra de todo lo que voy a tener. Y en una población, pues, en una población, como lo decíamos ahorita, de los parámetros como de la glucosa, es una población de los güeros, una población de los morenos, una población de mexicanos. O sea, es un todo, pues. Entonces, yo creo que por eso no hay un error. Exacto, esa es la respuesta. No puede haber error estándar para la población porque estás tomándole datos a todos.
¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún error, digamos, que estimar. No hay nadie que venga y te diga, ay, tu media no es confiable. No, espérame, mi media está derivada de toda la población. Esa es la media real. Acá con las muestras tenemos el problema de que nada más estamos trabajando con una fracción de esa población, con un grupito nada más. Entonces, ¿cómo saber si realmente estoy dando un valor confiable o no? Pues el error estándar me lo va a decir, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el error estándar únicamente se calcula cuando estamos trabajando con muestras, no cuando estamos trabajando con poblaciones. ¿Sí, Antonio? ¿Levantaste la mano? Sí, doctora, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, yo tengo una duda. Con el error estándar para nosotros que trabajamos con poblaciones de animales y siendo que muchas veces tenemos que estar a expensas de la cantidad de animales que puede ser limitado en algunas ocasiones por cuestiones reproductivas o productivas, ¿qué podemos hacer con el error estándar? Por ejemplo, a veces nos dejan utilizar, no sé, 20 animales y de estos 20 animales tenemos que hacer 4 grupos. Entonces nuestras muestras son muy pequeñas. ¿Cómo le hacemos con este error estándar? Porque pues va a ser alto. Sí, exactamente. Sí, es el problema, como les decía ahorita, de trabajar con muestras pequeñas porque realmente a veces no podemos trabajar con más animales. Es muy caro o no nos dejan o simplemente ese animal pues es muy escaso como el lobo mexicano. Yo cuando trabajé con lobo mexicano habían 7 animales, es todo. Les dije, no puedo trabajar con más, no, pues es que no hay más. Ya no existen más. Y bueno, eso fue cuando trabajé en la Sierra de Durango, ¿no? Que me dijeron que nada más habían 7 y es todo. Entonces dices, pues, híjole, mis estadísticos van a salir medio feos, ¿no? Van a salir con errores muy grandes y con cosas que pues a lo mejor yo pudiera evitar si trabajara con un tamaño de muestra más grande, pero desgraciadamente cuando ustedes trabajan con Ns pequeñas, esperen encontrar errores grandes. Y eso no lo podemos evitar, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, pues, es discutir que si se están obteniendo esos resultados, pues es porque la N es muy pequeña, ¿sí? Y ahí, pues, nosotros no tenemos la culpa. Ahora, yo siempre les digo a mis alumnos, es mejor tener información probablemente un poco sesgada, sí, porque, pues, bueno, estamos trabajando con muy pocos animales o con muy poca muestra, a no tener nada, a decir, no, ¿sabes qué? Mejor no hago nada y me dedico a hacer otra cosa. Pues no, porque siempre es bueno tener información, aunque sea poquita o sesgada de un tema, a no tener nada. ¿Sale? Entonces, pues si nada más los dejaron trabajar con 20 animales y van a hacer 4 grupos y son grupitos de 5, híjole, pues ni modo, ¿verdad? Trabajar con lo que tenemos, pero eso sí, cuidar mucho la exactitud y la precisión de los datos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. O sea, hay cosas que sí podemos controlar. El tamaño de muestra, si no hay más dinero, no lo podemos controlar y con eso hay que trabajar. Pero hay otras cosas que sí podemos controlar, que dependen de nosotros y que nos van a dar buena calidad de nuestros datos. Doctora, Sí, adelante. y por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer que fuera una población? Ahorita hablando del caso del lobo mexicano, ¿cómo decir, bueno, el lobo mexicano que tengo 7, pero es una población que tiene estas características y las hace única? Entonces ahí ya mi error estándar ya no existiría porque estoy con una población. Exactamente. Así es. Ahí ya estamos trabajando con la población. ¿Por qué? Porque el que decide si vas a trabajar en el criterio de las poblaciones o vas a trabajar en el criterio de las muestras, eres tú. Eres tú, el investigador. ¿Sí? Yo Entonces, soy el que define las características o los indicadores para si es una muestra o para si es una población, exactamente, así es. en base
a la bibliografía que consulte y todo eso, pues. Exacto, y en base a tu propio fenómeno. Porque Ok. si yo cuando fui a Durango únicamente me dijeron, es que nomás hay 7 lobos, pues entonces esa es la población. ¿Y qué hice? Los censé. A los 7 les tomé sangre y a los 7 tomé excremento, a los 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hice un trabajo poblacional, ¿verdad? Si hubieran habido más lobos en otros lados, pues yo estaría trabajando con una muestra, ¿verdad? Pero ya no había más. Pero entonces, ¿quién decidió que esos 7 individuos eran una población? Yo, ¿verdad? Entonces, se requiere un poquito nada más de experiencia, de tener pues claros los criterios, porque luego les preguntan en los exámenes a los chicos, ¿y por qué decidiste que era una población con lo que estás trabajando? ¿Y por qué decidiste que era una muestra? ¿No? Entonces, sí hay que tener muy claro y decir, pues porque nada más habían estos individuos, porque los demás están en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, tener ahí la justificación de por qué es una población o por qué es una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hasta ahorita ya todos ustedes tengan muy claro si van a trabajar con una población o con una muestra, o con varias muestras, porque también se puede trabajar con varias muestras, ¿eh? ¿Sale? Entonces, ahorita lo vamos a platicar. Ok, si no tienen alguna otra pregunta de esto, de parámetros estadísticos, error estándar, vamos a hablar un poco sobre la exactitud y la precisión, ¿sí? Que esto sí se puede controlar por parte del investigador. Entonces, fíjense bien, exactitud viene definido en los libros como la cercanía entre la medida, lo que yo estoy midiendo, y el valor exacto de esa medida, ¿sí? Y va a depender de la calidad del instrumento de medición que yo utilice. ¿Cómo lo controlo? Mediante la calibración correcta y continua de mis aparatos. Ahora, empiecen a pensar, ¿quiénes de ustedes utilizan termómetros? ¿Quiénes usan higrómetros? ¿Quiénes usan balanzas? ¿Quiénes usan termocicladores? Espectrofotómetros, ¿sí? No sé, X cantidad de aparatos que me dan medidas de diferentes variables, ¿sí? Y que yo voy a estar utilizando para generar mis datos. Piensen por favor en esos aparatos y también piensen si a la hora que los han utilizado, los han calibrado. Porque incluso hasta los vernier, los que son estos como reglas digitales, ¿no? Que hasta nos dan medidas de punto 00001, ¿sí? Súper exactos de la medida, se necesitan calibrar. Si ustedes utilizan un aparato que no está calibrado, pues ustedes están haciendo bien la práctica de hacer la medición. Por ejemplo, un termómetro, pues yo saco el termómetro, lo pongo así al aire y espero pues que suba o baja la aguja, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo, pero ¿cómo sé que el aparato está haciendo bien su trabajo? Bueno, pues eso es la exactitud. Yo tengo que calibrar el aparato con el que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces también, por favor, piensen en los aparatos que van a utilizar o en las técnicas que van a utilizar para generar sus datos. Y ahora vamos a pasar a lo que es la precisión. Está definido como la cercanía entre dos o más datos de una medida. Si se fijan, es prácticamente la misma definición que exactitud. Sin embargo, la precisión en estadística va a depender de que una misma persona tome los datos. Es algo que se le llama la precisión del investigador. Entonces, a ver, pónganse a pensar. Ustedes, a la hora de que ya van a hacer su experimento, ¿van a ser siempre los que van a medir? ¿O se la van a rolar como mis alumnos de que fulanito el lunes, yo el martes, fulanito el miércoles? Entonces, tenemos que caer en cuenta de que cuando dos personas miden el mismo fenómeno, ¿sí? En momentos diferentes o incluso en el mismo momento, ambas personas tienen sus propios ojos, tienen su propio cerebro, tienen sus propias manos, ¿sí? Y el dato que esas dos personas van a generar
o el dato que cada una de esas dos personas va a generar va a ser un dato ligeramente diferente. ¿Sí? Porque pueden estar utilizando la misma regla, el mismo termómetro, el mismo espectrofotómetro, ¿sí? Pero van a tener ciertas variaciones individuales que van a estar metiendo ruido a esos datos. Entonces, también piensen en eso, que siempre la persona que empieza a medir en un experimento es la misma persona que debe estar midiendo todos los días, hasta el final. O si voy a ir a medir esos 50 pinos a la Sierra de Durango, pues yo los voy a medir. No le voy a decir a mi tesista, a ver, tú mides 25 y yo mido otros 25. Porque entonces ahí estamos generando error. Mi error más el error de mi tesista ya es un doble error, se va acumulando. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos palabras en estadística. Ahora, les tengo aquí un ejemplo. Fíjense bien, tenemos aquí un vernier. Este es un aparatito que es como una regla, pero si se fijan, trae aquí unos números. Es un vernier digital con la que yo puedo medir muy fácilmente longitudes o partes internas, ¿sí? De cualquier objeto. Entonces, nosotros en biología usamos mucho este tipo de aparatos, por ejemplo, para medir partes morfológicas de los animales. Les medimos la longitud de la cola, la longitud de las orejas, la longitud del ojo, la longitud total, ¿sí? Medimos muchas cosas. Entonces, si yo quiero medir con exactitud y con precisión, por ejemplo, la oreja de un ratón, voy a tener 4 posibles escenarios, 4 posibles cosas que me pueden pasar. Algunas de ellas son buenas, otras son malas. ¿Sí? Ahí les va la explicación. Aquí tengo 4 dianas, de esas de tiro al blanco, ¿no? Fíjense bien aquí en la primer diana. Dice aquí que aquí estoy utilizando un método exacto y preciso. ¿Qué significa esto? Significa por la exactitud que yo calibré mi aparato, ¿sí? Yo seguí las instrucciones del fabricante que dice que haga cierto proceso para que estos numeritos siempre me estén dando el valor que es, ¿sí? Y también es un método preciso. ¿Por qué? Porque soy yo misma la que estoy tomando todos los datos de mediciones de oreja. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo mis datos, que son estas bolitas azules, están todas en el centro y todas apretaditas. ¿Qué quiere decir? Que di en el blanco, ¿sí? Di en el blanco de la realidad de lo que miden esas longitudes de oreja de ratón. Entonces, este escenario 1 es el escenario perfecto. Ojalá que todos nuestros datos fueran así. Pero ahora vamos a ver el escenario 2. Fíjense bien, estos datos están generados con un método inexacto, pero preciso. ¿Por qué inexacto? Pues porque no calibramos el aparato. Ay, se nos olvidó, chin, y no estaba calibrado, no me está midiendo, pues, la realidad. Sin embargo, es preciso, ¿por qué? Porque yo tomé todos los datos, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo aquí los puntitos azules están todos pegaditos, eso sí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo los medí todos, entonces se parecen mucho, todos están muy bien medidos. Sin embargo, estamos lejos de la diana. Aquí la diana en el centro es el valor real de lo que miden esas orejas y yo estoy muy lejos, ¿sí? Entonces, híjole, culpa del aparato. ¿Estoy dando un valor confiable? No. ¿Por qué no? Pues porque no calibré el aparato. Diablos. Entonces, digamos que mi esfuerzo, pues, no valió la pena, ¿verdad? Escenario 2 es muy malo. Escenario 3. Aquí tenemos un método exacto, pero impreciso. ¿Por qué es exacto? Porque sí calibramos el aparato. Excelente. El vernier está funcionando muy bien, pero es impreciso. ¿Por qué? Porque mis alumnos se repartieron el trabajo y fulanito de tal midió el ratón 1 y fulanita de tal midió el ratón 2
y menganito midió el ratón 3. Y ay, cada quien hizo lo que quiso, ¿no? Usaron el mismo vernier, calibrado y perfecto, pero un montón de gente metió mano. Entonces, miren nada más la dispersión de datos que tenemos aquí, ¿sí? Ustedes dirán, ay, ese método resultó muy malo. Pues no, fíjense lo que son las cosas, porque cuando yo le saco la media a estos puntos azules, ¿dónde creen que va a quedar? Anda, pues por aquí, en el centro, ¿sí? En la diana. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es cierto que medir el vernier, pues es muy importante, si hay que calibrarlo, ¿sí? Pero esta cuestión de la precisión o la imprecisión, al final puede ser que no sea tan mala si tú vas a sacar una media. No sé si me explico. Entonces, este escenario 3, pues no es tan malo, ¿no? No hay que hacer eso de dejarle el trabajo a los tesistas, pero al final, pues no es tan malo. ¿Qué pasa con el escenario 4? Aquí tenemos todo mal. Método inexacto y método impreciso. Se nos olvidó calibrar el aparato y los alumnos hicieron lo que quisieron. Uy, pues entonces miren lo que pasa. Tenemos todos los datos separados por sin ningún lado y si saco la media, no voy a estar ni siquiera cerca de la diana, ¿sí? Del valor real de lo que miden esas orejas de ratón, ¿sí? Entonces, pues bueno, digamos pues aquí que los métodos menos peores, ¿verdad? O digamos el mejor método es el 1 y luego le sigue el 3. Lo que son el método 2 y el 4, pues son igual de malos. Moraleja, no se les olvide hacer las dos cosas. Calibren sus aparatos y hagan las mediciones ustedes mismos. O si ustedes no van a poder, designen a alguien y esa persona decirle, empiezas y terminas todos los datos. ¿De acuerdo? Y así ya no vamos a tener problemas. Bien. No sé si hay alguna pregunta con estos modelitos de las dianas. ¿Sí? Algo que no haya quedado claro. Pero al parecer está pues muy amigable, ¿no? Este diagrama, por eso me gusta poner. Doctora, es como cuando habla uno de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, en los equipos es que sea sensible a cierto producto y que sea específico de ese producto. Obviamente estamos hablando de calibración, estamos hablando de un metabolito en específico. Usted está hablando aquí de orejas. Y está hablando de un equipo como Vernier que debe estar calibrado y que debe tener y que se debe medir las orejas. O sea, por eso Exacto. los equipos hablan de sensibilidad y especificidad. Ajá. Sí, exactamente. Creo que ustedes le llaman sensibilidad a que si está, Reacciona. salga el resultado. Sí, ¿verdad? Sí. Y si no está, pues que te diga que no. Que diga que no, esa es la especificidad. Ándale, exactamente. Así es. ¿Y cómo logras eso? Pues porque el aparato debe estar bien calibrado. Calibrado. Exacto. Porque si no, híjole, te estaría dando un resultado completamente contrario a lo que tienes en tu líquido, que vas a determinar, no sé, cualquier cosa que ustedes saquen. ¿Qué tal si te sale que sí hay y en realidad no había? No había. Sí, los falsos positivos y todo. Exactamente. Falsos positivos y falsos negativos. Entonces, sí, tiene que ver mucho con esto, nada más que pues ustedes le dicen de otra manera, es en otro contexto, pero es exactamente lo mismo. Dependiendo del argot, pero sí es lo mismo. Okay. Así es, exactamente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Hasta aquí? Yo, doctora, ¿cómo Sí. estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo nada más, también me aplica para lo que son el caso de cuando usamos un equipo y empezamos una medición, tenemos que terminar con el mismo equipo, ¿verdad? Exacto, sí, claro. Uy, por supuesto, ese es un excelente comentario. Porque de repente pasa que, ándale, pues no sé, ya no me lo prestaron, o se descompuso, o no sé, ¿verdad? Pueden pasar mil cosas, pero resulta que dices, oye, pero allá en Chapingo tienen otro, vete para allá y allá lo mides. No, ya con eso créanme que va a entrar un montón de sesgo en los Sí. datos. Sí, exacto. Sí, sí.
Sí, sí, Yo sí pasa. Sí, yo sé que es difícil asegurar que un aparato te dure desde el inicio hasta el final de tu experimento, claro que sí. Y nadie tenemos esa seguridad, ¿verdad? Pero ustedes deben estar conscientes de que si cambian de aparato a mitad del experimento, pues ya va un pequeño sesgo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, híjole, sí, es complicado, la verdad. Y más con estos aparatos que son bien caprichosos. Hay algunos que, ay, híjole, nunca se descomponen hasta que empezamos el experimento, ahí se descomponen. Se Entonces, descomponen. Así sí, es. Sí, sí, todo, sí pasa. Sí sí pasa. pasa, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Algún otro comentario antes de avanzar? No, parece que no. Bien, finalmente vamos a hablar rápidamente de lo que son las constantes y las variables, ¿sí? Las constantes, bueno, las hemos visto desde, yo creo que la primaria, ¿no? Y la primera definición que nos dan de una constante, pues es que es un valor, ¿sí? Que siempre va a ser el mismo en diferentes instantes y aquí ya en China. Entonces, digamos que la constante más famosa que todo el mundo conocemos, pues es pi, la constante de Arquímedes, ¿sí? El famoso 3.1416 que siempre redondeamos, pero que en realidad tiene billones y billones de decimales, ¿sí? Y otro ejemplo es el número phi, a lo que le llamamos el número de oro o la proporción divina, ¿sí? Que es este simbolito phi, y tenemos que vale 1.618, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, una explicación pues muy rápida, nada más para recordarles qué significa pi. Bueno, pi viene derivado de periferia y perímetro, y se refiere a esa proporción que existe en una figura geométrica cuando se forma un círculo, ¿verdad? Entonces, es el cociente entre la circunferencia, que si se fijan es lo redondo o lo que se mide por fuera de un círculo, y lo que es el diámetro. Es decir, si nosotros agarramos de un punto el que ustedes quieran por dentro de un círculo y nos vamos en línea recta hasta tocar el otro extremo, ¿sí? ¿Quién inventó esto del pi? Bueno, pues fue este señor, ¿verdad? Arquímedes, desde la Grecia bastante antigua, se dio cuenta de que todos los círculos tienen esta proporción constante, ¿vale? Y es tan famoso que hasta tiene su día internacional, ¿no? Del número pi, que es el 14 de marzo. ¿Por qué? Pues porque es 14 del mes 3, o sea, 3.14. Bueno, nada más ahí como cultura general. Y en el caso de el número phi, que este es un número que la verdad para nosotros los biólogos es wow, es increíble. Este numerito, pues que le decimos el número de oro, también se le dice proporción áurea o la proporción divina, pues fue desarrollado por este muchacho Fibonacci, que ustedes ven aquí, que en realidad se llamaba Leonardo de Pisa, ¿verdad? Un italiano que era hijo de un señor que se llamaba Bonacchio. Entonces a él le decían Fibonacchio o Fibonacci, ¿verdad? Porque Fibo es referente al hijo. El hijo de Bonaccio o de Bonacci era Leonardo de Pisa. Y en 1202 él se dio cuenta de que había una sucesión bien chistosa en la naturaleza. Seguramente a algunos de ustedes se les hace esto familiar, que primero pues comenzamos con el 0 y luego empezamos con el 1 y empezamos a sumar los dos números, los dos primeros números, 0 más 1 nos da 1, ahora sumamos 1 más el anterior, nos da 2, 2 más el anterior nos da 3, 3 más el anterior nos da 5, ¿sí? Y fíjense cómo esta progresión avanza y avanza y avanza hasta el infinito, ¿sí? Y resulta que se dieron cuenta, no nada más él, sino muchísimos artistas, escultores, pintores y científicos, ¿no? De aquellas épocas, pues que esta misma sucesión la seguían muchísimas cosas en la naturaleza. Entonces decían ellos que pues la naturaleza en realidad era geométrica, que la naturaleza está formada con un lenguaje matemático. Y entonces pues fíjense las figuras que ellos empezaron a encontrar
con estos diagramas que les tengo aquí abajo, donde tenemos el 1, 1, suma 2, 2 y 1 suma 3, 3 y 2 suma 5, 5 y 3 suma 8, y miren las formas que se van presentando, ¿no? Aquí nada más con esta simple curva podemos observar ya lo que sería un caracol, ¿no? Entonces, tanto en las ciencias naturales, pintura, escultura, arquitectura, hasta en la música, podemos encontrar esta misma sucesión de números, ¿sí? Y por eso, pues le dicen que es la proporción áurea, ¿no? Como que es la mano de Dios, que con matemática estuvo armando la naturaleza. Y bueno, hay muchísimos ejemplos de esto. Podemos ver en plantas los girasoles, podemos ver los agaves, podemos ver los caracoles, como les decía ahorita, o los nautilus. Podemos ver los helechos, ¿sí? En este caso, vienen aquí, por ejemplo, hasta los huracanes, ¿sí? Las galaxias, incluso hasta el DNA. Por ahí hay gente que dice que el DNA también tiene esa progresión, ¿sí? Y bueno, ¿qué decir de nuestro amigo Leonardo da Vinci, ¿no? Da Vinci era un fiel creyente de estos números y entonces, al parecer, sus mayores obras de arte pues están formadas a partir de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver esta forma de caracol con esa misma proporción de 1.618. Hay por ahí algunos videos, ¿sí? Que yo les recomiendo, se los dejo aquí en las diapositivas, de pues un poco más de la historia del número pi y también del número phi. Son videos cortos como de 20 minutos, pero quien esté interesado, pues créanme que valen mucho la pena, ¿no? Porque nos hablan un poco más a detalle cómo se descubrieron estos números y las aplicaciones que han tenido a lo largo de la historia. Ahora, me gustaría que ustedes también pensaran si en su tesis van a utilizar alguna constante, ya sea en alguna fórmula o alguno de estos números, ¿sí? Si van a usar algo de esto, también que ahorita nos platiquen. Y finalmente, trabajar con variables, ¿sí? Yo creo que lo más emocionante entre trabajar de constantes y variables, pues son las variables. Las constantes, pues qué aburridas, ¿verdad? Porque siempre tienen el mismo número. Pero las variables, pues ahí está su gracia, ¿no? Que siempre van a tener números o valores diferentes en diferentes momentos. Entonces, las variables, que en realidad en estadística su nombre formal es variable aleatoria, se define como una característica de algún evento, objeto, persona, animal, planta, lo que ustedes quieran, que puede tener diversos valores en diferentes instantes según las condiciones a las que esté sometido. Y ejemplos, no hombre, aquí hay un montón. Podemos estar hablando de la edad, podemos hablar de sexo, hombre y mujer, podemos hablar de la temperatura extremadamente variable, ¿no? De hecho, ahorita ya bajó la temperatura aquí en nuestra localidad. Tenemos la variable peso, ¿sí? Cada vez que uno se mide el peso en la balanza, híjole, siempre andamos como que subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces es muy variable. En el caso de nosotros los biólogos, número de especies, ¿sí? Siempre andamos viendo el número de especies de aves, de plantas, de mamíferos, de bacterias, etcétera, ¿no? Número de flores, ¿sí? Que hay en un campo de cultivo. Medidas morfométricas, como las que veíamos ahorita, medir la longitud de la oreja, del pico, de las patas, etcétera, ¿no? Entonces hay montones de variables que nosotros vamos a estar midiendo y pues tratando de interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tratan de decir esas variables que pues nosotros estamos estudiando? ¿Ok? Entonces también, por favor, piensen cuáles son las variables que ustedes van a trabajar en sus estudios. ¿Las tienen bien identificadas? Si yo ahorita les pregunto, ¿cuáles son las variables de tu estudio? ¿Las pueden enlistar? ¿Sí? ¿O batallamos? Porque resulta que primero tenemos que ver bien cuáles son las variables que voy a estudiar. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente saca el objetivo y saca la hipótesis y saca hasta la metodología, pero si se le pregunta, ¿cuáles son tus variables del estudio?
Ay, jole, pues ¿cuáles son, verdad? Entonces ahorita pues vamos a platicar con algunos de ustedes, ¿sí? Pues para tratar de aterrizar todos estos conceptos que acabamos de ver y que nos platiquen un poco de sus trabajos, ¿sale? Aquí pues ya los dejo con la actividad 2. Ahí está el cuestionario para quien guste responderlo.